Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. El Grupo Parlamentario Republicano propone limitar la justicia militar a situaciones de guerra, conflicto armado internacional o estado de sitio. En un Estado democrático, señorías, ni la democracia ni la justicia pueden quedar a las puertas de los cuarteles. En un Estado democrático, ninguna de sus instituciones, puede eludir el control democrático. Delitos tan execrables como la corrupción o los de naturaleza sexual deben no solo ser reprobados de forma tajante, sino que la justicia debe proceder de forma ejemplar a cortar de raíz esas prácticas. La existencia de una jurisdicción militar en España es una excepción admitida, no exigida constitucionalmente. Por ello, es una opción política mantenerla o restringirla. La justicia militar es un anacronismo en España y una anomalía en Europa. Alemania la eliminó en 1949, Francia en 1982, Holanda, Bélgica, Noruega o Dinamarca han hecho lo mismo. Llevamos 70 años de retraso respecto a Alemania y 50 respecto a Francia. La existencia de la justicia militar en tiempos de paz se manifiesta contraria a las recomendaciones internacionales sobre la materia. Incumple varios de los 20 principios del informe de CACS de Naciones Unidas. El 13, el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial. El 14, publicidad del juicio. El 15, garantía del derecho de defensa y del derecho a un juicio justo e imparcial. El 16, acceso de las vías a la tutela judicial efectiva. O el 17, interposición de recursos ante tribunales ordinarios. Señoras y señores diputados, un delito sexual o de corrupción es un delito, lo cometa un tribunal, lo cometa un civil o lo cometa un militar. Existen demasiados ejemplos de corruptos y acusadores militares que por delitos graves son condenados solo a menos de 3 años de prisión, lo cual, en aplicación de las prerrogativas del Código Penal Militar, les permite seguir en el ejército, en algunos casos al lado de sus víctimas. De las 174 denuncias por acoso o agresión sexual y laboral hasta el 31 de diciembre de 2015, solo 1 de cada 10 acabó en condena y ninguna en expulsión del ejército. De 2016 a 2018, de las 90 denuncias de naturaleza sexual, ninguna terminó en condena. Pregúntense, señoras y señores diputados, ¿por qué miles y miles de mujeres han abandonado el ejército en los últimos años? ¿Por qué, salvo en algunas excepciones, muy pocas de ellas, desempeñan una exitosa carrera militar y acceden a altas responsabilidades de mando? Ningún coronel, ningún general ha sido expulsado en los últimos 19 años por corrupción en las Fuerzas Armadas, a pesar de casos tan sonados como el ACAR Getafe, las facturas falsas en el Ejército del Aire, la corrupción en el Hospital Gómez Ulla o la corrupción en las adjudicaciones de contratos del Ministerio de Defensa. En las Fuerzas Armadas del Estado español, los trapos sucios se lavan en casa. Y se practica una verdadera omertá,
omertá bajo la protección de los tribunales de justicia militar. En las Fuerzas Armadas del Estado español son las víctimas, los y las denunciantes, las que son escrutadas y acusadas. Muchas de ellas son expulsadas del ejército o acaban abandonándolo. ¿Cuál es la realidad, señorías? ¿Cuál es la realidad? Más allá de mantener la formalidad de las garantías procesales, la realidad es la siguiente. Funcionan las amistades forjadas en promociones. Se cultiva la confianza y la protección de los oficiales de más alto rango. Se practica la desconfianza en quien denuncia. Se cuestiona el valor de los testigos y sus declaraciones según su posición jerárquica en el ejército. Funciona el temor de los denunciantes a no obtener apoyos de sus superiores para ascensos o traslados. Las declaraciones se realizan más ante un superior jerárquico militar que ante un juez o un fiscal. En España, en las Fuerzas Armadas, hacer circular manifiestos de apología del franquismo en la práctica ni se sanciona ni se persigue. Pero denunciar acosadores sexuales, denunciar la corrupción o firmar manifiestos antifranquistas sí conlleva sanción y expulsión del ejército. Hoy ponemos a través de esta iniciativa también voz a las víctimas. Gracias a las asociaciones militares democráticas y antifranquistas. Son el germen de esta iniciativa. Un abrazo fraternal desde la tribuna al exteniente Gonzalo Segura y a su causa justa. El corporativismo retrocederá hoy o muy pronto y la justicia finalmente triunfará. Estamos en un camino imparable de democratización de las Fuerzas Armadas. No lo podrá parar la derecha y no lo podrán parar aquellos que aún dudan. Muchas gracias. Gracias. Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, y antes de entrar en el fondo de la cuestión, me gustaría expresar mi respeto personal por el señor Nuet, que plantea esta propuesta. Aprendí de muy joven a respetar a los representantes del pueblo español y lo hice precisamente en el seno del centro de formación donde se forman los cuadros de mando del Ejército de Tierra, parte de la institución que hoy se somete a análisis, las Fuerzas Armadas. Tras 44 años de servicio en las mismas, con solo un año escaso de experiencia en esta casa, le puedo asegurar, señor Nuet, que nunca me han insultado tanto, de manera individual y colectiva, ni me han faltado tanto al respeto, ni me han vociferado tanto, ni de manera tan gratuita como durante este año. Simplemente por ocupar un escaño en una parte concreta del hemiciclo o por considerárseme adscrito a una manera concreta de entender la realidad, a lo que sin duda tengo derecho que pienso seguir ejerciendo. No se preocupe que yo no haré lo mismo, discrepo mucho de usted, pero repito que le respeto personalmente. En la Academia General Militar, centro de formación del Ejército de Tierra, donde reciben su formación básica parte de los cuadros de mando de esa institución, que usted considera se ha convertido en cobijo de delincuentes sexuales o en hogar de delincuentes, se enseña tanto a los oficiales de las armas, entre los que me cuento, como los de cuerpos comunes, entre los que se encuentran los del cuerpo jurídico militar, que dan cuerpo a la jurisdicción militar, a respetar a los representantes de la nación, anteponer el bienestar de los españoles a cualquier otra consideración y a respetar meticulosamente el ordenamiento jurídico de la nación, empezando por la propia Constitución. Es esa Constitución la que en su artículo 117.5, que usted dice que no le compromete, establece que el principio de unidad jurisdiccional
es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Viene usted, por tanto, a plantear una reforma de la Constitución a través de su proposición de ley orgánica. En el comienzo de su exposición de motivos, esta proposición de ley orgánica se refiere a un informe de las Naciones Unidas, el informe Decaux, en honor al apellido de su autor, Emmanuel Decaux, que se formuló en el 2006 bajo el título de la Administración de Justicia por los Tribunales Militares. Este informe contemplaba la existencia de tribunales militares y daba principios para el ejercicio de la justicia por parte de los mismos. Usted decide seleccionar 5 de ellos que, a su juicio, son incumplidos, dice usted, sin aportar prueba alguna, pero lo dice que los tribunales militares no son competentes, independientes ni imparciales, que los juicios no son públicos, que no existe garantía del derecho de defensa ni derecho a un juicio justo e imparcial, ni acceso a las vías a la tutela judicial efectiva. Y, por último, según dice usted, y solo usted, bueno, no solo usted, ahora le explicaré por qué, no se pueden interponer recursos ante tribunales ordinarios. Eso no es cierto, señoría. Todo ello es radicalmente falso, todo ello, del principio al fin. Claro, cuando uno se enfrenta a todas estas afirmaciones carentes totalmente de fundamento, siente la curiosidad de saber de dónde las ha obtenido usted y se las encuentra en un artículo de Internet del 25 de junio de 2019. Su exposición de motivos está lamentablemente plagiada al 100% de ese artículo que publica en Internet el señor Luis Gonzalo Segura, de Oro Pulido, al que usted ha hecho referencia. Este sí fue expulsado de las Fuerzas Armadas, pero fue expulsado por el Tribunal Supremo, señoría. No fue expulsado por un conjunto de generales enloquecidos, fue expulsado por el Tribunal Supremo, como consecuencia de una acumulación reiterada de faltas disciplinarias. Fue expulsado en un procedimiento judicial y culminó, como todos en España, en el Tribunal Supremo, porque la jurisdicción militar, señoría, está integrada, tal como previene el principio número 1 del informe Decaux, en el sistema judicial general. En el mismo informe, y con esto termino con el informe, en el punto número 8 se establece que la competencia de los órganos judiciales militares debería estar limitada a las infracciones cometidas dentro del ámbito estrictamente castrense por el personal militar, tal y como precisamente establece nuestra Constitución. Pasa usted, a continuación, o mejor dicho, el auténtico autor de la exposición de motivos de su proposición de ley orgánica, a poner en cuestión la honestidad profesional de los órganos jurisdiccionales militares, a los que acusa de condenar a pocos militares por delitos de acosos, abusos y agresiones sexuales a las mujeres en las Fuerzas Armadas, prejuzgando y condenando gratuitamente a los mismos, nuevamente sin prueba alguna, atribuyéndoles una discutible presunción de culpabilidad. En otro de los apartados de dicho artículo de Internet, convertido en exposición de motivos, se descalifica de forma gratuita y sin fundamento alguno a la justicia militar acusándola de un comportamiento prevaricador en casos de corrupción o de fallecimiento de militares. Es lamentable escuchar esto en esta Cámara acerca de una institución de las más valoradas por el pueblo español a través de las múltiples encuestas realizadas. Dios sabe con qué intereses, de lo que piensan y reflejan reiteradamente los ciudadanos españoles, a los que se pretende hacer dudar sobre la honestidad de las Fuerzas Armadas, sobre la fase de afirmaciones espurias, insultantes y carentes de todo fundamento. El Poder Constituyente reconoció en el artículo 117.5 de la Constitución la subsistencia de la jurisdicción militar dentro de la unidad jurisdiccional como una jurisdicción especial y única para impartir la tutela judicial efectiva en el ámbito estrictamente castrense. Este modelo no es privativo de España. La jurisdicción militar existe en muchos países democráticos del mundo, como Australia, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Italia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, el Reino Unido o Suiza, y en casi todos los hispanoamericanos. En el artículo de Internet que usted emplea, el autor del mismo, el exteniente Gonzalo Segura, de Oro Pulido, lo titula «La justicia militar, un cáncer en España y también en Latinoamérica». Convendrá usted conmigo que una persona que ha sido expulsada del ejército por parte de la justicia militar es una fuente de información como poco sujeta a sospecha de animadversión. La jurisdicción militar no es un fuero privilegiado de los militares, sino una herramienta de la que dispone el Estado de Derecho
para atender debidamente los principios de unidad, jerarquía y disciplina aplicables a unos servidores públicos que han decidido limitar, por propia elección, al abrazar la carrera de las armas, el ejercicio de algunos de sus derechos y libertades en beneficio de la sociedad. Pese a lo que se insinúa frívolamente y sin fundamento alguno en la proposición de ley orgánica que se somete a debate, la jurisdicción militar se encuentra en España plenamente integrada en el Poder Judicial del Estado y viene aplicando con incuestionable lealtad institucional la doctrina emanada del Tribunal Supremo y los principios que fundamentan nuestro sistema democrático. Así, los jueces y tribunales militares han promovido hasta ahora en sus actuaciones un elevado nivel de tutela judicial, cuya alta calidad se constata por el nivel jurídico de sus resoluciones y por la rapidez en la respuesta decisoria, resultando residuales los casos de dilaciones indebidas. Además, tras algunas reformas introducidas en las leyes que lo regulan, la jurisdicción militar ha sabido adaptarse sin problemas desde 1978 a las nuevas demandas sociales, vigorizando las garantías de los justiciables. Entre estas reformas merece destacarse la revisión por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en Casación de todo tipo de sentencias dictadas por órganos inferiores, cualquiera que sea la materia y la sanción prevista para la infracción de que se trate, y el reforzamiento de la independencia de los jueces militares, atribuyendo desde 2015 al Consejo General del Poder Judicial su nombramiento directo, sin intervención alguna de las autoridades administrativas del Ministerio de Defensa. La citada Sala Quinta del Tribunal Supremo se compone de 8 magistrados, 4 procedentes de la jurisdicción ordinaria y 4 procedentes de la jurisdicción militar. En lo concerniente al presidente de la Sala, como los magistrados de la jurisdicción ordinaria, su nombramiento se atendrá a las mismas normas existentes para los nombramientos de los presidentes y magistrados del resto de salas del Tribunal Supremo. Los magistrados procedentes del cuerpo jurídico militar serán nombrados por Real Decreto refrendado por el Ministerio de Justicia y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre generales consejeros togados y generales auditores con aptitud para el ascenso en situación de servicio activo. Tal como prescribe el preámbulo de la Ley Orgánica 487 de competencia y organización de la jurisdicción militar, con última modificación en octubre de 2015, la jurisdicción militar tiene su origen en la misma génesis de los ejércitos permanentes y ha sido siempre una jurisdicción especializada, carácter que se deriva de la naturaleza del derecho que aplica y del ámbito institucional en que se ejerce. La máxima garantía de una recta administración de justicia se centra en la independencia de los órganos judiciales y en el seno de la jurisdicción castrense, la última revisión de la Ley Orgánica se orienta en esa línea consagrando la inamovilidad, la responsabilidad y la sumisión exclusiva al imperio de la ley de quienes desempeñan esta función, haciéndose un verdadero esfuerzo por lograr la definición positiva de esa independencia para los órganos judiciales militares. Las Fuerzas Armadas tienen muchas necesidades, entre las que se incluyen el incremento de su presupuesto, la actualización de sus retribuciones, las posibilidades de conciliación, las salidas profesionales a los vigentes regímenes de suscripción de compromisos, especialmente los de larga duración, la movilidad geográfica y algunas otras, pero no la de la falta de necesidad de una jurisdicción militar especializada. Este problema no existe en las Fuerzas Armadas, sino más bien al contrario, es asumida como necesaria, tanto en España como en todos los países de nuestro entorno que acogen modelos de defensa nacional semejantes al nuestro. Usted propone que se reserve exclusivamente para tiempo de guerra, llama usted. La Ley Orgánica lo contempla como conflictos armados o en situación de conflictos internacionales. Señoría, lo que no existe en tiempo de paz no se puede improvisar en tiempo de guerra. Es necesario que exista una jurisdicción militar en tiempo de paz, igual que es necesario que exista un ejército en tiempo de paz que esté preparado para actuar en tiempo de guerra o de conflicto armado. La jurisdicción especializada está intrínsecamente vinculada al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, sin el cual, con las garantías de las que ya ha sido provisto y con las que se puedan añadir en el futuro, la eficacia de las Fuerzas Armadas se vería seriamente comprometida y con ello la defensa nacional. Centrémonos, señorías, en los problemas reales que existen. No generemos problemas que no se conciben como tales. Usted ha mencionado las asociaciones profesionales. Yo he recibido anteayer un correo electrónico de una asociación profesional cuyo nombre no voy a mencionar, pero que lo habrá recibido también usted, que pone en cuestión esta proposición que usted realiza, porque las reformas que necesitan las Fuerzas Armadas no pasan por la eliminación de la jurisdicción militar. Es una necesidad de tiempo de paz para prepararse para tiempos de conflicto armado. Para terminar,
quiero aprovechar los 8 segundos que me quedan para hacer una mención en mi condición de diputado nacional por Melilla y reclamar para Melilla y para Ceuta la atención de las autoridades de nuestro Gobierno para que en la tarea que se ha planteado el Gobierno de que nadie quede atrás, que no deje atrás a las ciudades de Ceuta y Melilla, que tan olvidadas las tenemos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Señoría, mi formación está basada en la tradición republicana, muy distinta a la suya. Y la tradición republicana nos indica que la cortesía no riñe con la valentía. Y, por tanto, la cortesía parlamentaria la damos por descontada. Pero hay que decir las verdades, aunque duelan, señoría. Y hoy hemos venido aquí a decir verdades, a representar a víctimas con nombres y apellidos, algunas de ellas en este Congreso de los Diputados. Y, por tanto, eso es tan real como la vida misma. No le dé usted la espalda. El Partido Popular, cuando habla de estos temas, debería hacerlo con la boca pequeña. Y le voy a decir por qué. Porque su incompetencia fue la causante del peor accidente que han sufrido las Fuerzas Armadas en nuestra historia, el del Yak 42, señoría. Por tanto, si quieren hablar de corrupción y si quieren hablar de negligencia, primero pidan perdón a los servidores públicos que perdieron la vida. Y luego les seguiré escuchando, señoría. Pidan perdón primero. Discúlpense ante las víctimas del Yak 42. Porque alguno de los casos que estoy mencionando, señoría, ¿qué me propone? ¿Que lo gestionemos como ustedes gestionaron el accidente del Yak 42, donde alguno de los responsables pagó su defensa el Partido Popular? ¿Ese es el nivel de encubrimiento que usted propone a esta Cámara, señoría? Espero que no. Por tanto, de eso estamos hablando. No sé por qué el Partido Popular, cuando hablamos de corrupción, se pone tan nervioso. No sé por qué, señoría. Igual me lo aclaran. No sé por qué el Partido Popular, cuando hablamos de acoso sexual a las mujeres, se pone tan nervioso, señoría. ¿Por qué? ¿O esas víctimas no merecen su apoyo y su reconocimiento? Por tanto, en eso estamos, señoría. Sean ustedes valientes y patriotas, al menos por un día. Denle hoy usted la cara, pónganse del lado de las víctimas. Siempre están a tiempo los otros 364 días del año de ponerse, como siempre hacen, del lado de los verdugos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. No sé quién se pone nervioso, señor Nuet, pero ha dado la impresión que ha sido usted. Hemos estado hablando de la institución militar, de la jurisdicción militar, de las Fuerzas Armadas, y usted ha trastocado el argumentario al Partido Popular. Las Fuerzas Armadas son un órgano de toda la nación. Ningún partido las patrimonializa. Usted vincula la jurisdicción militar al Partido Popular. El Partido Popular no tiene ninguna intención de patrimonializar a las Fuerzas Armadas. La jurisdicción militar en toda su historia ha actuado conforme a derecho y conforme a la ley, incluidos los casos que usted ha mencionado. Los casos de acoso sexual, abuso sexual, corrupción, las incompetencias en la gestión de contratación. En todas las ocasiones la jurisdicción militar, que es de la que estamos hablando, que remata en el Tribunal Supremo, sede de nuestra organización judicial máxima en el Estado español,
ha actuado correctamente y está reconocido de esa manera. El que usted me valore posiciones políticas individuales o aisladas en casos concretos de la historia no conduce a nada a la hora de analizar la pertinencia o no pertinencia del mantenimiento de la jurisdicción militar. Encubrimiento ninguno, señoría. He pasado 44 años en las Fuerzas Armadas. Esas Fuerzas Armadas que usted describe y que desconoce, obviamente, no tiene por qué conocerlas, no existen, no existen. El personal que trabaja en las Fuerzas Armadas trabaja con pundonor, con decencia y con decoro. No está empeñado en movimientos de sables, en conspiraciones, en salas de bandera, ni en todas esas cosas que ustedes alientan. Trabaja cotidianamente por la preparación de las Fuerzas Armadas para el desempeño de sus cometidos. Está sujeta, las Fuerzas Armadas y su jurisdicción militar, a los principios establecidos en nuestras reales ordenanzas. Las Fuerzas Armadas funcionan por principios éticos y morales. El artículo 18 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas establece que el militar propiciará con sus actuaciones que la justicia impere en las Fuerzas Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad. Eso rige para todos los profesionales de las Fuerzas Armadas, señoría. Y a eso se rinde culto de manera constante en las Fuerzas Armadas. Todas las tergiversaciones a las que ustedes someten, las sospechas y las presuntas conspiraciones en el ámbito de las Fuerzas Armadas no existen más que en su imaginación y en su intención espuria de obtener no sé qué objetivos de debilitación o de colocación en situación de sospecha de las Fuerzas Armadas. Eso no existe. Por último, señoría, quiero expresarle la Ley Orgánica 5 de 2005 de Defensa Nacional establece que las Fuerzas Armadas son el elemento esencial de la defensa y constituyen una entidad única que se concibe como un conjunto integrador de las formas de acción específica de cada uno de sus componentes. Y como lo he dicho anteriormente, para el mantenimiento de la eficacia del funcionamiento de esta institución esencial para la defensa nacional, la jurisdicción especializada es vital para el mantenimiento del régimen disciplinario específico del funcionamiento de unas Fuerzas Armadas, en este país y en cualquier país con el que nos queramos comparar. Si no existe jurisdicción militar en tiempo de paz, no podrá existirla en tiempo de guerra. Para el nombramiento del personal de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, Sala de lo Militar, el Consejo General del Poder Judicial se atiene a criterios estrictamente derivados de las instrucciones del Consejo General del Poder Judicial. El fiscal jurídico militar, fiscal ante esa sala, depende orgánicamente de la Fiscalía General del Estado. El sistema jurídico militar está estrictamente integrado en el sistema judicial español. No hay ninguna actuación independiente, escondida, corporativa, ni de ninguna otra naturaleza, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Aquí parece que se puede poner en cuestión y se puede criticar todo, menos las Fuerzas Armadas y menos si son españolas. Se debe de obedecer y callar. Pues no, mi grupo no lo va a hacer. La proposición de ley que hoy trae el Grupo Republicano, en el fondo pretende dos cuestiones. Por una parte, denunciar los graves y flagrantes delitos dados en los tribunales militares y, por otra parte, eliminar la justicia militar como tal. El proponente nos ha hecho un profundo análisis de diferentes casos que se han tratado en tribunales militares y que nosotros sabemos y entendemos que son así. Podrían ser una como otra, la concatenación lógica una de la otra, pero de efecto no lo son. Nuestra posición difiere en algunas cuestiones de lo que plantea Esquerra Republicana de Cataluña. Trataré de explicarme. El criterio que subyace en la proposición de ley del Grupo Republicano es que, como la justicia militar no funciona, la justicia militar ha de ser eliminada, salvo en casos de estado de sitio, conflicto bélico, guerra, etcétera, que han apuntado. El grupo proponente no diferencia ni discierne sobre la capacidad de actuar en los tipos de delito a juzgar, sino sobre las circunstancias, es decir, dándole valor y vigencia en algunas situaciones.
En cambio, nuestro criterio es otro. La justicia militar, en caso de que deba de existir, ha de ser solo para lo que es militar. Es decir, son los delitos los que determinan si una causa es militar o no la situación en la que nos encontremos. Los delitos contra la libertad sexual, agresiones, violaciones, acosos, etcétera, o los de corrupción, o los que atentan contra los derechos humanos, no tienen nada que ver con lo estrictamente militar. Es más, el hecho de ser militares y vivir en un sistema jerarquizado basado en la obediencia vertical agrava esas situaciones, generando una grave desigualdad de condiciones en el momento de la denuncia o la acusación y desgraciadamente también en las sentencias. No son, por lo tanto, delitos a tratar por ningún tribunal militar, independientemente de que se produzcan entre militares o en estancias militares. Porque, a diferencia de lo que dicta la proposición de ley, un delito de agresión sexual, por ejemplo, es un delito que siempre ha de ser juzgado en un estamento no militar, incluso en caso de conflicto armado o de guerra. Para nosotros es tan grave, es una situación tan grave que nunca debe de estar en manos de un tribunal militar. Es, pues, el tipo de delito el que delimita la acción judicial militar y no la situación. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en un documento llamado Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos, en su punto número 29 dice lo siguiente: la competencia de los tribunales militares debe limitarse a las infracciones de carácter específicamente militar cometidas por militares, con exclusión de las violaciones de los derechos humanos, las cuales son competencia de los tribunales nacionales ordinarios o, en su caso, cuando se trate de delitos graves conforme al derecho internacional, de un tribunal penal internacional o internacionalizado. Se refiere, por ejemplo, a temas de torturas o contra derechos humanos. Es un tema, pues, como decía antes, de principios o de criterios, independientemente de que la justicia militar, que eso también es un punto importante a tratar, esté dando o no respuesta justa a estas demandas, que además vemos que no lo está haciendo. Tenemos la constatación, tal y como indican muchos juristas y también muchos militares de diferente índole, que la justicia militar, formada por militares sometidos a disciplina y cuya promoción profesional depende de sus jefes, sea independiente de sus mandos. Es más, nos atrevemos a decir que es casi imposible. La experiencia nos demuestra que mayoritariamente se dictan sentencias a medida del mando, protegiendo una supuesta disciplina que siempre funciona solo de arriba abajo y ampara a menudo los desmanes de los superiores frente a las justas reclamaciones de los de rango inferior. ¿Es posible una justicia compatible con la disciplina y la jerarquía? Nosotros tenemos dudas. Consideramos que es más importante hacer una gran transformación de la justicia militar que su anulación en sí, en aras de una jurisdicción que contemple y diferencie lo que es estrictamente militar y lo que no lo es. Los países más avanzados, aquí se han citado algunos de ellos, en este aspecto, tales como Alemania, Francia, Holanda, Austria, Noruega o Dinamarca, han transformado la jurisdicción militar incorporándola a la jurisdicción ordinaria y atribuyendo su competencia a salas especializadas. Ese debe de ser el camino a emprender. Pero quitarla, mejor dicho, de un plumazo, acarrea el riesgo de tener un doble vacío, el derogado y la ausencia de especificación en el incorporado, por ejemplo, en el Código Penal ordinario. Por tanto, yo creo que el señor Díaz de Otazu ha mantenido un principio, que es que los principios que justifican la necesidad de justicia, digamos, que no se pueden dar si es que no se puede no existir justicia militar si no es para mantener esos principios. Pero yo le diría que en estos ejércitos también se mantienen esos principios que usted ha citado y, en cambio, sí se ha derivado a una justicia ordinaria muchas cuestiones que aquí se plantean en la justicia militar. Por ejemplo, la justicia militar alemana, como ejemplo y acabo, los miembros de las Fuerzas Armadas responden ante el Código Criminal Civil por los hechos delictivos comunes que cometan y se juzgan a través de procedimientos civiles ordinarios. O no hay cárceles militares, por ejemplo, ya que los delincuentes militares entran en prisiones civiles ordinarias.
Por ejemplo, la Corte Administrativa Federal y 3 cortes disciplinarias militares, que un total de 29 salas son las que juzgan esas cuestiones. En caso alemán, como un ejemplo. Por lo tanto, y veo que se me acaba el tiempo, por todo ello, y aun estando no de acuerdo en la dirección que adopta la parte propositiva de la proposición de ley, o es decir, difiriendo en algunas cuestiones, votaremos a favor de su toma en consideración. Estimamos, para empezar, que debería ser el Gobierno quien debiera traer a esta Cámara un proyecto de ley verdaderamente transformador de la justicia militar, que sirviera para adecuarla a los niveles que otros países europeos citados la han llevado a cabo. No podemos quedarnos con una jurisdicción militar decimonónica que lo único que hace es sembrar dudas y poner en tela de juicio el valor de la misma. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor. Muchas gracias, presidente. Con la venia. Buenas tardes, señorías. Quiero que mis primeras palabras en esta intervención sean para homenajear a las decenas de miles de españoles fallecidos durante esta epidemia del coronavirus. Vaya desde aquí mi recuerdo personal, el de mi partido, Ciudadanos, y un abrazo sincero a todos sus familiares y amigos. También quiero recordar a nuestros héroes, los sanitarios, a todos los colectivos profesionales que fueron considerados esenciales y que siguen siendo esenciales, que han mantenido las constantes vitales de nuestro país durante esta dura hibernación que ha supuesto este confinamiento doloroso para todos. Entre ellas, muy especialmente, quisiera destacar, por el motivo de esta intervención, el papel de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas sobre las que trata esta iniciativa. Debatimos, señorías, hoy aquí una proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano que tiene por objeto fundamental la limitación sustancial de la competencia y el alcance de la jurisdicción militar. Y debo decir que no nos sorprende viniendo de quien viene, de un partido que gobierna Cataluña con la anuencia de la CUP, que ha invitado a toser a los militares en esta crisis, que comparte gabinete con Torra, que a su vez se ha opuesto a que la UME levante hospitales de campaña para proteger la salud de todos los catalanes, solo porque los militares llevan nuestra bandera española, señorías, en su uniforme. Todo en orden, señorías. La justicia militar, como ustedes bien conocen, señorías, se encuentra regulada en primera instancia, y ya se ha mencionado, en el apartado 5 del artículo 117 de la Constitución española, que establece que será una ley la que habrá que regular el ejercicio de la jurisdicción militar, que en todo caso habrá de sujetarse a los principios de la Constitución y someterse al principio de unidad de jurisdicción, que compone la base de la organización y funcionamiento de nuestros tribunales, señorías. La Constitución remite, por tanto, a una ley orgánica posterior, que en nuestro caso es la 4/1987, de 15 de julio, de la competencia y organización de la jurisdicción militar. De acuerdo con el artículo 1 de esta ley, la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial del Estado, administra justicia en nombre del Rey, con arreglo a los principios de la Constitución y a las leyes. ¿Les suena esto, señorías de Esquerra? Con arreglo a los principios de la Constitución y a las leyes. Un impecable escrúpulo legal que es exactamente lo opuesto a su forma de entender la política. Como decíamos, el principio de unidad jurisdiccional es el que vertebra el conjunto de nuestro sistema judicial, lo que significa que, pese a tener una sustantividad y características propias como consecuencia de su relación directa con la defensa nacional, la justicia militar forma parte ya del Poder Judicial y está vinculado a este, así como a la Constitución y al resto de nuestras leyes. Por tanto, señorías, hablamos de una jurisdicción reconocida en la Constitución, sometida a la Constitución, sometida a las leyes y vinculada necesariamente con el Poder Judicial. ¿De qué están ustedes hablando, señores de Esquerra? ¿Cuánto ganaría España si pudiera decir lo mismo de Esquerra y de los partidos separatistas de Cataluña? Constitución y Poder Judicial. Nosotros creemos, señorías, que están ustedes continuamente fuera de esos dos aspectos y que venir a criticar precisamente o a cuestionar que algo tan significativo como nuestras Fuerzas Armadas pudiera estar fuera, cuando ustedes están permanentemente fuera de la Constitución y del Poder Judicial y de los tribunales de este país, es algo que contradice muchísimo lo que ustedes están diciendo. Yo les voy a recordar en este momento las palabras del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el señor Carlos Lesmes,
quien durante su intervención en el acto de apertura del presente año judicial, en el año 2019, insistió en la necesidad de abordar las reformas pendientes en esta jurisdicción, la militar, asegurando que redundarían tanto en el beneficio del Poder Judicial como el de la propia institución militar. La militar es, afirmó, una jurisdicción con características propias y especialidades evidentes que desde hace 4 años está adecuadamente articulada en la armazón del Poder Judicial. La especialidad de la jurisdicción castrense, dijo el presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, se basa no solo en la naturaleza del derecho que se aplica, sino en la de los sujetos cuyo interés y acciones tutela. Son hombres y mujeres, añadió, cuya misión es garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial en el ordenamiento constitucional y proteger nuestra seguridad y la de nuestros aliados internacionales. Son servidores públicos distintos del resto y por ello debe ser también su jurisdicción. En Ciudadanos entendemos, sin embargo, señorías, que correspondería al Gobierno, con los estudios, informes, análisis y debate, con especialistas, expertos, diálogo con las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, traer a estas Cortes Generales un proyecto de ley de reforma de la jurisdicción militar que dote a los militares de un marco regulador de este derecho fundamental a la obtención de tutela judicial efectiva, moderno y alineado con la regulación que rige en el resto de los países de nuestro entorno. De igual forma, nos gustaría recordarle al Gobierno y a esta Casa lo idóneo que resultaría pedir al Observatorio de la Vida Militar, cuya renovación está pendiente y debería realizarse de forma inmediata, la elaboración de un informe monográfico sobre la jurisdicción militar, en el que se analice el derecho comparado, la situación actual en España y que finalice formulando conclusiones y recomendaciones a esta Cámara, que de ella depende el observatorio. Solo de esta manera habrá garantías de elaborar una ley moderna que respete los derechos de los militares en un ámbito esencial como es la justicia. Sin embargo, la iniciativa legislativa que nos traen ustedes, señores de Esquerra, y que no podemos compartir porque solo traen motivos que sirven para justificar una propuesta de limitación que son falsos. Hacen ustedes un diagnóstico peyorativo de las Fuerzas Armadas y eso nunca puede servir de punto de partida para construir nada. Y es que ustedes, señores de Esquerra, solo están interesados en el cuestionamiento de las instituciones del Estado social y democrático de derecho que es España y muy especialmente de la deslegitimación del Poder Judicial de todo cuanto han sido ustedes testigos, ustedes y el resto de ciudadanos españoles, durante su famoso proceso y el caso penal seguido ante el Tribunal Supremo, en el cual el máximo líder de su partido ha sido condenado por un delito de sedición y otro de malversación de caudales públicos, es decir, corrupción, señoría, eso que tanto usted habla, corrupción. Ahora ustedes quieren acusar de corrupción. Bueno, nosotros no tenemos especial interés en cuestionar su coherencia. Consideramos que son un grupo que lleva muchísimos años desacreditándose a sí mismo. Lo único que a nosotros nos resulta de interés en este caso es el fortalecimiento de las instituciones, la lucha contra la corrupción de verdad y para la regeneración democrática. Concluyo, presidente. Somos conscientes de que es positivo que se inicie ese debate en torno al alcance y sentido de la jurisdicción militar. Estamos dispuestos a abordar estas reformas, pero instamos al Gobierno a traer ese proyecto de ley consensuado. Nuestro grupo parlamentario no va a contribuir a desacreditar a todos los servidores públicos, como hacen ustedes, señores de Esquerra, que es su único interés. Y le digo una cosa, señor Rufián. Creo que usted... Señoría, sí, debe terminar, por favor. Finalizo, presidente. Creo que usted no ha entrado nunca en un cuartel de nuestro ejército. Y yo creo que ni siquiera ha pasado probablemente cerca de uno. Yo creo que si usted lo hiciera, le recibirían con los brazos abiertos, le enseñarían lo que hacen, cómo lo hacen. Anímese, vaya usted, porque creo, además, que lo harán, insisto, la recibirán con los brazos abiertos. Pero ¿sabe usted por qué creo esto, señor Rufián? ¿Sabe por qué creo que nunca ha pasado? Porque si usted hubiera ido a un cuartel y le hubiera enseñado lo que hacen, usted habría mejorado. Y desde que yo le conozco, señor Rufián, usted no ha mejorado nada. Muchísimas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario. Gracias, señor presidente. La garantía de justicia verdaderamente independiente se respeta si existe una organización judicial, además de democrática, cosa que en el Estado español no siempre se puede afirmar, una organización judicial ordinaria, es decir, aquella que prevé las leyes con carácter general, donde se regula composición, competencia de sus órganos y procedimiento a aplicar.
Continuar sustrayendo determinados ámbitos del control de la justicia ordinaria no es coherente con un teórico Estado democrático de derecho. Solo sirve para mantener determinados asuntos, problemáticas, sucesos ocultos o alejados de la transparencia y del conocimiento público. A pesar de los intentos legales de alejar el mando militar de la jurisdicción militar a través de su profesionalización, debe reconocerse que ello no es posible si los miembros del orden jurisdiccional militar son, a su vez, miembros del Ejército. El propio sistema se encarga de mantener e inculcar los valores que se consideran apropiados dentro del Ejército y que no parece que sean acordes con los valores mayoritarios de la sociedad, con valores verdaderamente democráticos. Siguen perviviendo conductas machistas, incluso agresiones y abusos, despidos o discriminaciones por razones de género. Siguen también amparando que no se investiguen determinados sucesos dentro del ámbito militar. Y se sigue promoviendo el apoyo al franquismo y castigando y sancionando a aquellos militares que se atreven a cuestionar estas actitudes. Recientemente, el cabo galego Marcos Santos Soto fue expulsado del Ejército por firmar un manifiesto en defensa de la democracia y en contra de un manifiesto anterior de ensalzamiento del dictador Francisco Franco y de apología del franquismo, suscrito por altos mandos militares que, sin embargo, no fueron en absoluto ni sancionados ni molestados. Por lo visto, quien dentro del Ejército defiende el franquismo no tiene problemas, quien defiende la democracia no tiene cabida. Es claro que nosotros vamos a apoyar la propuesta. Obrigado. Gracias, señor Rego. Señora presidenta, señorías, señor Nuet, desde nuestra formación vamos a apoyar la toma en consideración de su proposición de ley. Lo vamos a hacer porque compartimos el espíritu. La ley orgánica reguladora de la competencia y el funcionamiento de la jurisdicción militar es hija de estos disparos que se ven todavía aquí en el techo. Es una ley orgánica del 87, por cierto, es la ley orgánica 4/87, no 7, que erróneamente por error tipográfico consta en su propuesta. Salíamos del tejerazo. Luego la LOAPA, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 es la que condiciona, y en el 87 se hace una cosa que efectivamente no tiene parangón material con ningún país de nuestro entorno, con ningún país de tradición democrática, porque se integró una jurisdicción que está integrada básicamente por militares. El maquillaje cosmético se hizo por la cúspide, integrando a los generales del cuerpo jurídico militar en la Sala Quinta del Tribunal Supremo para mantenerles ese tratamiento de vuecencia y excelencia, pero efectivamente en la base de la jurisdicción militar no pueden juzgar por imparcialidad quien está sometido a mandato imperativo. Compartimos, por tanto, los motivos. Creo que incluso se queda corto. Por ejemplo, en su exposición ha dicho que 1 de cada 10 casos de abusos, solo 1 de cada 8. Fueron concretamente 22 de 176 en el año que usted cita los que acabaron en condena casos de abusos sexuales o laborales. Le vamos a dar, por tanto, apoyo porque compartimos el espíritu. Le vamos a dar apoyo también porque nosotros siempre somos leales a nuestros compañeros de viaje. Podemos no coincidir en algunos aspectos de estrategia, incluso en cuanto al posicionamiento de fondo. Creemos que seguramente las cosas deberán, en su momento, cuando la tramitemos, introducirse algún tipo de modificación, pero en todo caso, entre quienes defendemos los derechos y libertades individuales y colectivos y aquellos que se amparan en la deontología de las reales ordenanzas para decir que las cosas están bien porque lo dice la Real Ordenanza, desconociendo la ontología de lo que realmente pasa, como usted muy bien denuncia, nosotros siempre estaremos al lado de los primeros. Y tercero, porque creemos que esta proposición de ley que ustedes presentan,
Será también un fantástico test de estrés para ver en qué posición está esta Cámara. Será un fantástico test de estrés para ver qué hacen todas las fuerzas denominadas progresistas, esta mayoría progresista que conforma esta Cámara, si verdaderamente apuesta de forma decidida por todo aquello que redunda en una necesaria regeneración democrática. Hoy hablamos de jurisdicción militar, esa jurisdicción militar que, como usted ha puesto de manifiesto, es demasiado suave con el afín y demasiado severa con el disidente, cosa que, por cierto, podemos predicar también de la denominada jurisdicción ordinaria. Veremos si las fuerzas progresistas apuestan por ello y, por tanto, hasta qué punto apuestan por una verdadera regeneración del sistema democrático español. Y eso, además, a ustedes y a nosotros y a algún otro grupo nos servirá también como test de estrés para comprobar cuál es la voluntad real de las fuerzas progresistas españolas de solucionar otro conflicto importante que tenemos, que afecta también a libertades colectivas e individuales en Cataluña. Veremos si hay efectivamente un verdadero voluntad de regeneración democrática y de dialogar sin ningún tipo de condicionamientos para solucionar los graves problemas, los graves conflictos que padecemos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Alonso Cuevillas. Querida presidenta, queridas y queridos compañeros, trabajadores de la Casa y trabajadores acreditados ante la Casa, antes que nada me presento, al ser mi primera intervención en tribuna. Soy Roberto Uriarte, diputado por Vizcaya, y voy a intentar defender, porque defendemos la postura, el voto favorable a esta toma en consideración, que no a la iniciativa en sí, como luego explicaré. Querido general Otazu, con todo el cariño, voy a intentar convencerte y te voy a tutear como hago siempre, y te he escuchado atentamente. Creo que es bonito que en el Ejército, desde el general más alto hasta el último de la tropa, todos utilicéis el tuteo, lo cual, frente a este trato de señoría que cava fronteras entre nosotros o cava trincheras y nos aleja muchas veces, un respeto mal interpretado, voy a intentar argumentarte por qué creo que no tienes razón en lo que defiendes. De hecho, creo que lo has defendido bien, pero que partiendo precisamente de las premisas de las que tú partes se debe llegar justo a la conclusión contraria. Es decir, si el funcionamiento del Ejército español es tan normalizado, es un funcionamiento tan eficiente, no hay un problema generalizado de indisciplina, no hay un problema generalizado en la gestión, ¿por qué es necesario una jurisdicción especial y por qué? Y eso no lo he oído en ningún momento. ¿Por qué si comete un delito un policía nacional y un guardia civil, el guardia civil va a ser sancionado con una pena mayor? Es decir, ¿por qué algunos de los servidores públicos de este país tienen que ser sometidos a una jurisdicción especial y se les aplican unas penas más graves que las que se aplican al resto de los servidores públicos que comparten, digamos, la defensa del orden con ellos? No he visto, no he escuchado ni una sola razón por la cual, de las premisas de las que tú partes, y las respeto perfectamente, se llega a la conclusión contraria. Yo voy a intentar argumentar justo lo contrario. Voy a intentar argumentar por qué hay que defender, digamos, y por qué es un paso en la vía de la igualdad y del progreso en los derechos de los servidores públicos, de los trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, el que sean sometidos a la misma jurisdicción, a la jurisdicción ordinaria que el resto, en épocas de normalidad, en tiempos de normalidad, y que no se les apliquen unas penas más agravadas. Voy a leer un pequeño texto, un argumento de autoridad, que algunos de los aquí presentes, precisamente los que tienen una formación jurídica, reconocerán enseguida. Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado, ni perjudicado de cualquier forma, ni procederemos ni ordenaremos proceder contra él, sino en virtud de un juicio legal por sus pares y por la ley de la tierra. La Carta Magna, como habrán reconocido algunos, la Carta Magna de Juan I de Inglaterra, Juan sin tierra, un comienzo, uno de los primeros pilares de la jurisdicción democrática o predemocrática, digamos, cuando dice la prerrogativa real que le concede el rey a las personas a ser juzgadas por los iguales, por sus pares. ¿Deben los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil ser juzgados por sus pares, por sus iguales?
deben aplicárseles unas normas, unas sanciones más graves por los mismos delitos que a otros servidores públicos. Eso es lo que vamos a intentar evaluar y yo voy a intentar explicarle por qué creo que eso no debe ser así, por qué creo que tenemos que avanzar en el camino de la igualdad. Esta Carta Magna es una Carta Magna que todo el mundo sabe que es un avance no solo democrático, sino civilizatorio, procede del siglo XIII, pero hay que esperar 5 siglos más, hay que esperar a llegar al siglo XVIII y hay que esperar a que se subleven los ciudadanos de las colonias americanas contra el yugo del rey y proclamen por primera vez en la historia el We the People, aprueben la primera Constitución democrática de la historia, una Constitución en la cual, en su 6ª enmienda, esa enmienda que nos falta por aquí algún experto cinematográfico que nos suele ilustrar con sus símiles cinematográficos que tanto hemos visto, la 5ª, la 6ª enmienda en las películas del cine americano, esa 6ª enmienda que establece precisamente, digamos, un nuevo concepto de la jurisdicción que no es el derecho a ser juzgado legalmente por tus iguales, que no es la prerrogativa, perdón, porque es una prerrogativa real, no un derecho, sino que ya cuando entra el constitucionalismo, cuando entra la democracia, cuando se hace la Revolución Americana, cuando se liberan del yugo del rey, ya lo que establecen no es la prerrogativa de ser juzgado por tus iguales, sino el derecho al juez natural preestablecido por la ley. Eso es el gran paso de la predemocracia a la democracia. Y yo, sinceramente, creo que los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil tienen derecho a avanzar ese paso, tienen derecho a que estos resquicios históricos, estas restricciones de sus derechos, esta excepcionalidad para épocas que no son de excepción, se les respeten. Por eso, aunque partamos de las mismas premisas que partes tú en este caso, creo que debíamos llegar precisamente a las conclusiones contrarias a las que has llegado y creo que sería un avance para estos trabajadores, creo que sería un reconocimiento para estas mujeres y para estos hombres que se encargan de preservar la seguridad tanto en el exterior como en el interior, en el caso de la Guardia Civil, que tengan los derechos reconocidos, que sean juzgados por los mismos tribunales que juzgan a los demás. Piensa que tú misma has utilizado el argumento de autoridad de que determinado teniente fue condenado por el Supremo. ¿Por qué no por la justicia ordinaria? ¿Por qué no con las mismas sanciones que el resto de los servidores públicos? ¿Qué razón hay para la excepcionalidad fuera de la excepcionalidad del estado de guerra y del estado de sitio, del conflicto internacional? Esto es lo que planteamos y por eso lo defendemos. No lo defendemos nosotros porque sea una reivindicación de Unidas Podemos, ni pretendemos arrogarnos ninguna representatividad ni robar ninguna iniciativa. Es una iniciativa de la propia sociedad civil. Y cuando las iniciativas surgen de la sociedad civil organizada, cuando surgen de las organizaciones representativas de los trabajadores de la Guardia Civil, de los trabajadores de las Fuerzas Armadas, nosotros lo que hacemos es recogerlas y trasladarlas e intentar darles cauce. ¿Es este el cauce correcto? Bueno, yo aquí voy a coincidir también con el compañero Joseba Aguirrechea, que me ha precedido en uso de la palabra. Creo que realmente esta iniciativa, y siento decírselo a los compañeros del Grupo Republicano, creo que no es muy correcta técnicamente. Es decir, creo que tiene limitaciones importantes. Creo que hay cuestiones tanto de forma como de fondo que no están muy bien y creo que concretamente la exposición de motivos es manifiestamente mejorable. Pero en todo caso vamos a intentar ser positivos y lo que estamos haciendo en una toma de consideración no se trata de aprobar definitivamente, sino simplemente de permitir que se debata y que se mejore en el trámite. Otra cuestión que no se le escapará, me imagino, sobre todo a los medios de comunicación, es que es muy probable que los socios de gobierno vayamos a votar diferente, cosa que alguno ya intentará de ahí hacer sangre, pero yo creo que es un elemento que demuestra una fortaleza democrática enorme. No es una debilidad, todo lo contrario. La pluralidad, para quienes hemos nacido en un país sin libertad, la pluralidad es algo maravilloso. Y si es maravilloso el ser capaz de acordar los acuerdos, es aún mucho más grande ser capaz de acordar incluso los márgenes para el desacuerdo. Y, por si mis argumentos no son convincentes, pues voy a utilizar de nuevo otro argumento de autoridad, el del gran poeta libanés Jalil Gibran, cuando les dice a los matrimonios, y en este caso me refiero a este matrimonio de conveniencia que conformamos los dos socios de gobierno y que esperemos que el día de mañana de alguna forma también se adhieran a él o haya mayores acuerdos entre el resto de fuerzas y de alguna forma sigamos un poco el mandato que nos han dado los ciudadanos de que esto sea la casa del pueblo, la casa de la palabra, la casa del acuerdo y del encuentro.
Voy a leerles las palabras de Jalil Gibran, que dice: «Llenaos las copas el uno al otro, pero no bebáis de una sola copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo. Bailad y cantad juntos, y ser alegres, pero permitid que cada uno pueda estar solo. Vivid juntos, pero tampoco demasiado próximos, ya que los pilares del templo se erigen a distancia y la encina y el ciprés no crecen a la sombra uno del otro». Moltes gràcies, presidenta. Muchas gracias a usted, señor Uriarte. Sí, señor Rufián. Muchas gracias, señora presidenta. Por el artículo 71.3 del reglamento, creo que el señor Ortega Smith nos ha dicho hasta 4 veces golpistas. Pedí que lo retirara, a no ser que se refiera a Tejero, que por cierto seguramente le vote a él. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Señor Ortega Smith Molina. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Esta toma en consideración es una auténtica tomadura de pelo. Esta proposición de ley no es más que una proposición indecente, porque el objetivo no es delimitar la jurisdicción militar. No nos engañan. El objetivo es derogar de facto la jurisdicción militar. Las propuestas que nos hacen los golpistas, haciéndonos creer que la jurisdicción militar vulnera los derechos humanos, los principios constitucionales, que es arbitraria, que los tribunales militares actúan prevaricando y que, en definitiva, solo buscan la impunidad de los delincuentes. No solo es falso, porque no se ajusta a la legalidad, sino que es inaceptable políticamente. Mire, ya se ha citado aquí, la mayoría de las democracias consolidadas tienen jurisdicción militar. Pero las razones que justifican la existencia de una jurisdicción militar se basan precisamente en los mismos principios que se basan y que conforman la razón de unas Fuerzas Armadas: el principio de unidad, de jerarquía y de disciplina. Razones jurídicas que vienen recogidas en el artículo 8 de nuestra Constitución. ¿Cuál es la misión de las Fuerzas Armadas que hemos otorgado los españoles? Representarnos en la defensa de la independencia, de la soberanía nacional, de la integridad territorial y del ordenamiento constitucional. Ahí es nada. Pero es que esto viene precisamente a colación del artículo 117.5 de la Constitución, el que garantiza la existencia y la necesidad de una jurisdicción militar para el ámbito estrictamente castrense, para las situaciones de sitio, pero siempre sometida a los principios constitucionales. Ya desde el viejo Código de Justicia Militar del año 80 y todas las reformas que nos han llevado hasta el actual Código Penal Militar del 2015, quedan incorporadas todas las garantías y todos los principios constitucionales. Entre otras cosas, la jurisdicción se basa en razones de eficacia, en lograr esa tutela judicial efectiva, tanto en el ámbito disciplinario como en el ámbito penal. Pero es que también se logra con ello mayor celeridad y mayor inmediatez en las resoluciones. Y también el principio de especialidad justifica la justicia militar. Hoy en día se tiende a la especialización en juzgados mercantiles, en juzgados de los menores, en juzgados de violencia, pues precisamente en juzgados militares, juzgados y tribunales, donde prevalece el principio técnico de la especialidad. Los proponentes golpistas nos intentan hacer creer en su proposición que se vulneran los principios del informe de el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y esto es falso, como vamos a ver a continuación. De los 20 principios solo se refieren a supuesto incumplimiento en 5. Vayamos a verlo. Principio número 13. Ha de garantizarse el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial. Pues bien, en el nombramiento y en el amparo de los tribunales y en los magistrados que lo conforman en el ámbito militar, vienen sometidos, igual que el resto de los magistrados y juzgados de todo el orden jurisdiccional español, al Consejo General del Poder Judicial. La propia Ley de la Jurisdicción Militar, artículos 6, 8 y 118, establecen principios de independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento a la ley para todos los jueces y magistrados del ámbito militar. El propio artículo 118 de esa ley nos deja bien claro, y esto es importante porque se ha repetido falazmente,
que todas las autoridades civiles y los mandos militares quedan absolutamente fuera y prohíben cualquier injerencia en la jurisdicción militar, garantizando el principio de independencia. Todo esto lo recogió ya el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, entre otras la del 115/2001, que dejó bien claro que la jurisdicción militar garantiza órganos independientes desvinculados de mandos militares. El principio 14, que también dicen que se incumple, publicidad en juicio. No es verdad. Los artículos 40, 68, 274 y 295 de la Ley Procesal Militar garantizan la vista pública y oral. Y el Código Penal Militar, en su disposición adicional segunda, establece la publicidad de todas sus resoluciones. Principio 15, que dicen que se incumple también. Garantizar el derecho a la defensa, juicio justo e imparcial. La propia Ley Procesal Militar, artículo 125, establece la asistencia letrada y el derecho al turno del oficio. Principio 16, que dicen que se incumple, garantizar la tutela judicial efectiva. Lo dejó bien claro el Tribunal Constitucional, sentencia 204 del 94 y otras tantas. La jurisdicción militar garantiza y en ningún caso excepciona el principio de derecho fundamental del artículo 24. Y por último, dicen también que se conculca el principio 17, aquel que dice que ha de garantizarse el recurso ante tribunales ordinarios. Pues bien, todas las resoluciones de los juzgados togados, de los tribunales militares territoriales, de los tribunales militar central, todos ellos tienen recurso ante el superior jerárquico y todos ellos terminan en la cúspide judicial de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Por cierto, para los de la tradición republicana, Sala Quinta que se constituyó en la República con la Constitución de 1931. La Ley Procesal Militar, en sus artículos 324 y 328, garantiza precisamente que todas las resoluciones de los tribunales militares tendrán recurso de amparo y recurso de revisión. Por tanto, garantizada absolutamente la capacidad de recursos. Y, por último, la Ley de la Jurisdicción Militar nos dice que la propia composición de esa Sala Quinta del Tribunal Supremo está formada por 4 magistrados que provienen de la propia carrera judicial y otros 4 del cuerpo jurídico militar. Por tanto, es absolutamente falso que la jurisdicción militar española conculque los principios al que me he referido. Y esto es falso porque los proponentes golpistas lo que intentan hacernos creer es que la jurisdicción militar es más favorable para los militares, que de alguna manera tiende a la impunidad de los delincuentes. Y esto es falso. No solo es un derecho no más favorable, es un derecho más perjudicial, más gravoso para los militares. Artículo 47 del Código Penal Militar y artículo 1.3, donde se rompe el principio que tenemos todos los demás que no somos militares del derecho penal más favorable. A ellos, en caso de colisión, se les aplica precisamente el concurso real de delitos y la pena o la sanción más grave si hay colisión entre el Código Penal Militar y el Código Penal Ordinario. Por tanto, otro principio falso. Termino, señora Presidente. Lo que han intentado los golpistas, los señores que pretenden engañarnos, es desprestigiar y acabar con la jurisdicción militar. Pero eso no lo van a conseguir, como no van a conseguir desprestigiar a los más de 120.000 hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Armadas. Hombres de honor, hombres de sacrificio, hombres de lealtad, hombres de disciplina y hombres y mujeres de profesionalidad. No lo van a lograr porque de ello depende la soberanía judicial, que depende de la soberanía nacional, en definitiva, que depende de la nación española, esa a la que ustedes tanto odian. Muchas gracias. Gracias, señor Ortega. ¿Retira del diario de sesiones la expresión golpistas? No lo puedo retirar porque quienes dan golpe de Estado son golpistas. Y me estoy refiriendo a Puigdemont, me estoy refiriendo a Torra y me estoy refiriendo a todos los que han sido condenados. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Vamos a retirarlo del diario de sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Tranquilidad, señorías. Buenos días a todos. En primer lugar, permítanme expresar el reconocimiento y el profundo agradecimiento para nuestras Fuerzas Armadas, que han desempeñado un papel importante, un gran papel durante la crisis sanitaria por el COVID-19 que hemos sufrido en nuestro país. Unas Fuerzas Armadas
que mediante la Operación Balmis, con más de 10.000 actuaciones, han apoyado con tareas de desinfección, creando hospitales de campaña en todo el territorio, ayudando en bancos de alimentos, en residencias, con las personas sin techo. En definitiva, unas Fuerzas Armadas de hombres y mujeres con humanidad, valores y vocación de servicio. Señorías, hoy debatimos una iniciativa del Grupo Republicano para la toma en consideración de la delimitación de la justicia militar. La jurisdicción militar tiene su fundamento en nuestra propia Constitución, concretamente en el artículo 117.5. Así, la propia competencia deriva de la norma fundamental del Estado. La justicia militar, pues, tiene un carácter actualmente de jurisdicción especializada, en atención a la naturaleza del derecho que aplica y del ámbito institucional que ejerce. Dicha especialización es concretamente la que justifica su mantenimiento en ámbito castrense y también para el ámbito de la paz. La mencionada jurisdicción militar se encuentra vinculada desde su mismo origen a la defensa nacional. Y precisamente así, a través de la jurisdicción militar, es como se encauza la participación del Poder Judicial en la defensa nacional, de nuestra defensa nacional. Por lo tanto, señorías, estamos ante un tema de calado, un tema de gran complejidad. Y ciertamente la iniciativa se podría compartir en el fondo. La voluntad de transformación, de cambio, de la evolución por el mismo paso del tiempo. Pero, señorías, no es suficiente. No es suficiente el fondo, sino que debemos acompañarlo de la forma. La forma, o mejor dicho, las formas en política. Como bien saben, las formas en política son fundamentales. Hablamos de Constitución, de leyes orgánicas, de estructura en el Estado. La modificación que nos proponen en su iniciativa tiene un carácter parcial y no ofrece alternativa necesaria dentro de la arquitectura legal. ¿Cómo? ¿Quién asumiría esas competencias? Son cuestiones no banales que en su propuesta no dan respuesta. Desde nuestro grupo, el Grupo Socialista, entendemos que cualquier cambio legislativo de estas características se debería estudiar, reflexionar en profundidad, con datos, análisis, informes con soporte legal. Pero en su iniciativa los supuestos no son fundamentados ni argumentados adecuadamente, nutriéndose en ocasiones con fuentes no fiables de datos jurídicos poco serios. Señorías, no solamente así lo entendemos, sino que además lo compartimos con el criterio de las principales asociaciones militares, que proponen la necesidad, como nosotros, de abordar una profunda revisión de la jurisdicción militar. Se necesitan justificaciones doctrinales y jurisprudenciales y, cómo no, un diseño y un método y un modelo riguroso, con seriedad y, sobre todo, con el consenso de todos. La forma, señorías. Nuestro grupo, el Grupo Socialista, siempre ha estado presente en los cambios importantes de nuestro país, adaptándonos, tomando la iniciativa. Los socialistas somos partícipes activos y necesarios del cambio, como hemos demostrado en nuestra historia y estamos demostrando cada día desde este Gobierno progresista. Pero siempre, señorías, desde el diálogo, con responsabilidad, seriedad y con garantías jurídicas necesarias. En definitiva, y como Baltasar Gracián escribe en El arte de la prudencia, que por cierto le recomiendo a la bancada ultra de la derecha tener más presente en las sesiones, como decía Gracián, señorías, el fondo y la forma. No basta la sustancia, también se necesita la circunstancia, el momento y el cómo. Señorías, nuestro Grupo Socialista considera muy importante los momentos adecuados, los criterios
en los que se fundamente cualquier transformación que se aborde, para afrontarla desde la responsabilidad y el rigor que merece. No lo observamos así en esta iniciativa y, por lo tanto, no podemos apoyarla, pero entendemos que el tema en cuestión se deberá en el futuro abordar y consideramos que la forma adecuada no es otra que el camino del estudio profundo, enriquecida con criterios diversos, militares, civiles, jurídicos, criterios de todo tipo. En definitiva, siempre con los pilares de la política, los pilares más importantes. No los olviden, el diálogo y el consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nassarre.